Bueno, estamos de nuevo aquí en nuestro podcast Creando Valor. Hoy con un tema muy útil, la productividad a través de la ofimática. Tenemos a nuestro invitado, un invitado muy especial para nosotros que es Yair Aldaz, que nos acompaña el día de hoy. Yair, bienvenido. Muchas gracias por venir aquí a nuestro podcast. Primero que todo, darte la bienvenida y antes de darte la palabra quisiera también primero presentarte, que creo es muy importante. Yair es una persona que es gestor por procesos, es un ingeniero industrial y de procesos, Lean Six Sigma Black Belt, una persona que actualmente hace la maestría de sistemas de la información, que también tiene su propio espacio de podcast con la escuela Lean y que hoy nos acompaña para hacer un sinnúmero de apuntes importantes dentro de su gran experiencia y amplia experiencia en el manejo de la ofimática dentro de la productividad que debemos tener en nuestras labores diarias. Así que bueno, sin más, bienvenido Jair a este espacio, tu espacio también, el podcast Creando Valor. Cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido digamos que esta experiencia que has tenido en este tipo de temas, pero específicamente, ¿qué es lo último que has realizado dentro de tu profesión o actividad o en el área que estás desarrollando en este sentido? Recordemos que estamos hablando de ofimática para la productividad. Bienvenido, Jair. Bueno, gracias a todos. Un gusto saludarle. Ya verás que estoy por procesos. Me parece idóneo estos espacios. Evidentemente estamos creando valor. El tema, pues, en base a lo que dice mi perfil, también tengo un espacio de podcast y de hecho es bastante interesante mencionar que el espacio que pueden ver ustedes ha sido un gran esfuerzo. De hecho, es meritorio decirlo en este momento. Felicidades, Luis, por este gran iniciativa, gran aporte y gran esfuerzo por preparar todo lo que estamos haciendo. Y de hecho, es lo importante para dar inicio, ¿no?, a estos espacios. En base a tu pregunta, el tema de lo que he realizado dentro de mis consultorías, actualmente soy asesor, consultor independiente, doy clases también, cursos de lo que sean referidos a gestión por procesos, ofimática, y bueno, en relación a este tema justo de ofimática, quería mencionarles que dentro de las asesorías yo me he dado cuenta que dentro de Windows, por ejemplo, nosotros tenemos que ser más eficientes o inclusive más equiparados, ¿no? Pues por el desarrollo de las TICs. Ahora, dentro de mis asesorías, como tal, nuevamente les menciono, me he dado cuenta cuando la persona o el estudiante hace las cosas a su manera, sin el énfasis de una plantilla idónea o un predeterminado. Es decir, hace de una manera más rápida, pero no eficiente en razón del tiempo. Más bien en razón de lo que el detalle de una presentación o el detalle de lo que queramos presentar como informes, pues se permite hacerlo. Entonces, ese es el primer mensaje que doy en esta primera pregunta, Luis. Muchas gracias, Jair. Definitivamente es algo importante la investigación, ¿no? Y es importante también la práctica, no solamente eso, sino llevar a los conocimientos propios y prácticos dentro de nuestros trabajos y proyectos profesionales este tipo de actividades, ¿no? Y ver qué tan importantes son. Por eso también quisiera extender la segunda pregunta y es que, ¿qué consideras importante dentro de toda la labor que estás haciendo? Dentro de mi labor, lo más importante es la cercanía, tanto con la academia, con la empresa. Entonces, quizás soy el nexo, y eso es justamente mi visión de aquí a 5 años, inclusive estoy caminando en ese caminar, digámosle de esa manera, el ser el nexo para que se entienda por qué tan importante es la academia y qué tan importante es que se refleje dentro de la empresa. Entonces, no hablamos mucho de teoría, justamente también mis clases son características por eso, que justamente los talleres son una programación, por ejemplo, ya lo hicimos en RStudio, ya lo hicimos también en mi caso personal con un programa que es gestión por procesos, que es de Adonis, ¿sí? Entonces se ha hecho estos desarrollos que te permiten hacer el match, digamos de esa manera, entre lo que es empresa y academia. Entonces eso es lo importante que he visto ya en mis 3, 4 años de experiencia, no por nada pues estoy comenzando quizás en relación a otros expertos, pero siempre con el paso firme y ser eficiente y ser productivo. Qué bien. Y además de esto, pues de la parte de la labor y de la productividad que tanto has estado mencionando y que es tan importante en esto, eh, en primer aspecto a tratar en el podcast, ¿qué consideras como paradigma de la productividad? Bueno, me tomo un poco de tintico. Perfecto.
para tomar respiro y entrar en el podcast, evidentemente. Bueno, esta es una charla más pasiva-activa y pues a lo que nosotros queremos reflejar con el conocimiento y el paradigma, más bien, siempre es esta situación que nos mantenían en la universidad, al menos en lo personal, se manejaba siempre a partir de esa manera. ¿Por qué? Y de hecho también con el tema con Luis Osorio, que fue mi mentor en algún momento, de hecho justo ahora somos socios, evidentemente porque hemos realizado algunas cosas, y sin poner en acato, pues el paradigma siempre es el inicio para que nosotros entendamos cómo en la psicología de la persona pueda reflejarse o pueda también solucionar un tema. En este caso, el paradigma de la productividad, a mi manera de ver, es la creatividad. Luis, por ejemplo, sabrás que este espacio es un espacio de creatividad. Hacer los brochures, hacer los artes, hacer todo lo que confiere pues el tema de los cursos que tú estás realizando actualmente, o también en mi parte personal, dar una creatividad a mi plan entregable o a la implementación. Entonces, el paradigma viene desde qué espacios es idóneo para ser creativo. Maravilloso. Y en segundo lugar, siguiendo con el mismo tema, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas de la información, por supuesto, y de la comunicación, las TICs que conocemos, o softwares de uso común que te han permitido realizar esos aspectos complejos dentro de tu labor? Bueno, quizás esto ya lo dije antes de las preguntas. Evidentemente es un espacio que te permite decir más cosas y bueno, en razón a lo que mencionaba en un inicio, justamente a mi manera de ver o a mi sorpresa, les voy a ser sincero, igual justamente contigo precisamente, yo he permitido hacer todo en Office. Lo que ustedes realizan en Photoshop, o más bien las personas que me escuchan, lo he realizado en PowerPoint. Todo lo que he realizado en manera de automatización en hojas de recomendación, Word. Todo el tema arte, todo el tema de automatizaciones también, con el tema, por ejemplo, facturación. Ya estamos con el SRI, de hecho ya todos estamos facturando electrónicamente. Todo se ha hecho a través de un Excel. Entonces, el control de gastos, el cash flow, flujo de caja, que también evidentemente se puede automatizar. Todo se ha hecho, bueno, en Excel ya lo conocemos todos, pero al momento de reportar es hacerlo eficientemente con el PowerPoint. Entonces, cuando haces el énfasis de un mismo ecosistema, Luis, ¿qué es lo que sucede? Te adaptas rápidamente, uno. Dos, tú puedes hacer mejor información y más rápidamente. Es decir, no vas a tener que mezclarte con comandos. Siendo sinceros a las personas que me escuchan, a diagramadores también de procesos, entre Adonis, no soy partner de Adonis, no me paga quizás para decirlo, pero es buena herramienta. Y bueno, si quizás me ven algunas de las personas, pues estaremos en contacto quizás. ¿Qué es lo que sucede? Entre Adonis y otro programa que también se maneja mucho, voy a decir el nombre, con todo el debido respeto evidentemente, Visio, ¿sí? Tienen comandos distintos. Entonces, ¿qué pasaría cuando todo se baja en un mismo paraguas? Que es un ecosistema de TICs, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú eres más productivo y tú puedes hacer más rápido las cosas. Entonces, eso quizás se involucra mucho en la ofimática dentro de la productividad, y dar la razón del mismo, es decir, dar plantillas que generen valor, que sea una guía para ti. Entonces eso también se ha visto justamente para ofimática, dar estas plantillas, en Excel también poder ejecutar la parte contable que es tan difícil para un emprendedor, en este caso, bueno, en razón de lo personal, es admirable el tema de la contaduría. A mí sí me asesoran en ese tema, la verdad, porque sí es difícil, pero de lo que me he empapado justo también por el Excel y es evidente que la automatización te sirve, pero un nivel bastante interesante. Entonces son tres herramientas que, sin irte a otro lado, Luis, no sé si te ha pasado aquí en facturación, quizás usamos otra plataforma, pero ¿qué tal si lo hacemos en lo mismo? Lo mismo en las artes y es evidente ser productivo en el mismo ecosistema. Totalmente de acuerdo. Y ahora, aprovechando tu respuesta, lo que hablabas de Visio, Microsoft Visio, y algunas otras herramientas que también estuviste mencionando como Adonis y demás, el tema del costo puede ser una barrera, ¿no? Para el usuario. En cuanto a eso, ¿cómo lo has visto? Bueno, depende de cómo tú quieras hacer, cómo le ves tú la inversión. Tenemos Google Workspace, y nuevamente estamos diciendo marcas para que tengan relación a las personas que van a ver esto. Tenemos Microsoft mismo, ¿sí? Es como tú le veas el tema de espacio, el tema que tú también lo puedas usar totalmente, ¿sí? De hecho, justamente los teras que utilices, trata de utilizarlos todos. Es una relación entre costo-beneficio.
En empresas, ¿qué sucede? Y eso permite hablar un poco más, Luis. ¿Qué es lo que sucede? Justamente para Big Data, justamente también es lo que estamos proyectando a futuro con un grupo empresarial, que de hecho si nos están escuchando, pues les mando un saludo. ¿Qué es lo que se realiza en esa parte? Es analizar qué nivel de impacto resuena o resulta el uso de una tecnología en base a un requisito. Entonces, si eso lo hacemos con nosotros mismos y lo hacemos con todas las variedades, con todas las alternativas, ahí puedes ver tú mismo qué valor o qué impacto para la generación de un software o la compra de uno. Entonces, no sé, ahí quizás Luis, te hago tal vez la pregunta, ¿cuál es el que utilizas tú o evidentemente algo que, bueno, tal vez puedas aportar tú también? Sí, cómo no, pues sí he tenido la oportunidad de ver algunos softwares, sobre todo en la parte de diagramación. Hay unos que se utilizan del mismo Minitab. Hay una estructura que trabaja con temas de flujogramas y procesos, todo lo que tiene que ver con BPMN y demás situaciones. El Visagi, por ejemplo, otro también que es de costo, tiene algunos acercamientos gratis, pero exactamente así es. Y tal vez todo lo que me permita, porque he tenido la oportunidad de navegar en varios de esos software, todo lo que me permita hacer mapeo, ¿sí? Por ejemplo, el Value Stream Mapping que se maneja en Lean se hace muy bien con este tipo de software. Igual, se puede hacer, como bien lo mencionabas, desde la ofimática con un PowerPoint, con un Excel, lo puedes manejar, pero definitivamente te da otros alcances de cobertura, de rendimiento y de retroalimentación de entre las operaciones que estás graficando. Eso pues en mi experiencia, ¿no? Claro. Bueno, más bien permítame decir una aclaración. Ese tema de gestión por procesos. Cuando hablamos de temas de oficina, nuevamente recalco el uso de Workspace, Office, entonces, obviamente las personas que nos ven, la tarea común siempre es de oficina. O el registro, o la hoja de vida, y de hecho, justo yo también tengo un blog, quizás te lo pueda anexar más adelante, que yo hice la hoja de vida a través de un Excel. Entonces aproveché los charts, aproveché todas estas situaciones que te manejan en otra plataforma, que son diferentes comandos, y imagina eso, esos alivios de ahorro de tiempo. Nos ayuda mucho también a hacerlo en Excel, en report. Entonces, yo también he hecho ciclo TPM, justo la última asesoría que he hecho, ha sido integralmente en un Gantt con un Excel. Entonces, simplemente recomprimí el PDF, un informe bastante esbelto, bonito y algo que se puede entregar. Sí, y aparte en lo que es ofimática, y contestando también lo que me habías dicho hace un rato, he estado utilizando Microsoft, el 365, con buenas experiencias. Definitivamente también he estado probando el Google Workspace, que me parece que tiene, dependiendo el ambiente en el que uno se mueva, como el ambiente, digamos que de herramientas que uno maneje, el correo electrónico, la plataforma con la que haces las comunicaciones de videoconferencias, como Microsoft Teams o Meet o el mismo Zoom, dependerá qué se te acomode mejor, ¿no? Entonces, como que mucho de eso, también el ambiente en el que se mueva uno en su computadora, porque si te mueves en una Mac a que te muevas en una Windows, puede marcar la diferencia. Pero incluso moviéndote en un Mac, así no tengas el Windows, que es el original de Microsoft, puede ser que utilices el 365, como es mi caso, dado que las plataformas que utilizo para dar mis diferentes asesorías, consultorías y demás y capacitaciones, utilizo el Microsoft Excel, que se mueve mucho mejor en el ambiente Windows, el Teams para las reuniones por la exigencia de nuestros clientes, por su manejo interno, etcétera, ¿no? Entonces como que depende mucho, lo importante es que hay, como tú dices, un mar de opciones, ¿no? Sí. Que es lo más chévere ahí. Bueno, y además de todo esto que estamos hablando, que me parece bien importante, en tercer lugar, y como un último aspecto, digámoslo así, ¿qué consideras que son buenas prácticas para replicar a quienes nos están escuchando y viendo en nuestro canal de YouTube también, que va a ir este episodio? Y por cierto, les invito a que se suscriban para más contenido como el que están viendo, para crear más valor en nuestro podcast. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas para replicar a toda nuestra audiencia o a los colegas de la profesión o de cualquier profesión que estén utilizando esto? Bueno, claro, en este tema particular, justo se puede ver otro podcast o otra reportería o quizás un informe más grande a razón del podcast, como les digo.
Sin embargo, voy a puntuar algunos, son muchos de las buenas prácticas que se pueden manejar aquí, pero tener los comandos, eso es un bueno, tener los comandos pegados en la computadora, eso es lo que yo hago siempre, siempre un comando, un exponente o una arroba quizás te salga por ahí, entonces siempre lo pongo, lo trato de visualizar dentro de mi monitor y aprovechando inclusive las barras, no sé si ves del panel, lo pongo con un notepad, entonces un Keynote y le voy poniendo y ahí me voy acordando los comandos. Es una buena práctica de ofimática para la productividad. Otro tema en ofimática también, organizarse en tiempo al momento pues, de desarrollar unas reuniones. Justamente también con Luis, yo le pedí de favor, por eso ahora te reflejo más bien el secreto y por qué lo hago de esa manera, es para yo tenerme calendarizado de mi propio Microsoft, ¿no? Entonces, al sincronizar los calendarios, usted sabe, o más bien la persona que me escucha, sabe si es una reunión de un tema o de también algo personal quizás, o alguna asesoría. Las personas que me escuchan, que tengan marca personal, que tengan marca empresa, que tengan la marca quizás o algo personal que puedan hacerlo, integrarlo dentro de la ofimática, evidentemente te ayuda bastante, porque también te ayuda a planificar. En lo personal, llego más con la productividad, quizás no tanto afín a la ofimática, es planificar día con día. No sé si Luis lo haces, yo la verdad a mí me ha ido muy bien. Justo para llegar a esta sesión, yo lo planifiqué justo cuando tú me propusiste este podcast, entonces yo lo fui planificando minuto a minuto, seguido de los días y también inclusive con la asesoría. Entonces eso también te ayuda a que en la misma computadora lo tengas ahí. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar también? Y hay que ser súper sinceros también. ¿Qué pasa si otra persona va a suplirte en todo el puesto que tú tienes? Ahora, si tiene calendarizado todo, Luis, por ejemplo, la persona que te va a suplir, o en el caso, pues en lo personal a mí, por ejemplo, si alguien me va a suplir, como todo tiene la computadora, tiene los comandos, le va a ser más fácil el uso. Entonces, el uso de la réplica, para mi manera de ver, es que la otra persona que va a coger lo que tú hiciste, lo haga más rápido, porque ya lo tienes todo automatizado en el sentido lógico de tu organización. Eso es una de las buenas prácticas que son, bueno, son algunas, la verdad, pero por el espacio de podcast creo que es meritorio decir los iniciales, los esenciales y bueno, que genera impacto. Claro, cómo no. Sí, en este aspecto de las buenas prácticas creo que hay una gran cantidad de disciplina allí, ¿no? Que va en uno y lo que va a encontrar lo que mejor funcione para uno. No sé si estás de acuerdo con esa parte. Sí. Pero definitivamente hay que tratar de explotar de la mejor manera y de potenciar las herramientas que usamos, ¿no? Porque mal hacemos en dejar las herramientas usadas a medias. Creo que por eso también fue el ánimo de hacer este podcast de este tema contigo. Claro. Y era mostrarle a la gente este tipo de beneficios, ¿no? Que son beneficios que debemos ir descubriendo y que a través de la práctica, una persona experta como tú, por supuesto, y de personas que nos han venido compartiendo durante toda nuestra carrera sus mejores prácticas, vemos que se pueden aplicar muchas de ellas a lo que nosotros hacemos a diario. Definitivamente la ofimática es un mundo en el que siempre estamos obligados a navegar si estamos en una organización, independientemente si desarrollamos alguna carrera o algún trabajo relacionado con marketing, áreas comerciales, operaciones, todo lo que es la parte de comercio exterior, compras, todo de alguna manera tienes que unificar, tienes que organizar, tienes que estructurar tu información y la información que tienes que gestionar en tu día a día para poder mostrar o desempeñar tu función dentro de una organización, sea propia o sea como un empleado o parte de un equipo de trabajo. Entonces siempre, a veces se ve, y quisiera lanzarte esta pregunta adicional, como siento yo como un mito que vi en la vida profesional, lo viví en las organizaciones, en las empresas donde he estado trabajando durante estos años, y ha sido que, por ejemplo, si el Excel es una herramienta, digamos que muy usada, casi universal, muchas veces, y le digo yo mucho a mis clientes y a la gente, a mis colegas, lo utilizamos como hoja cuadriculada, ¿no? Entonces hacemos una tablita y hacemos, bueno, y ya sabemos Excel. Y el mundo del Excel es tan ancho como alto y profundo, ¿no? Entonces, digamos que hay un cierto temor al uso de estas herramientas en niveles avanzados, a ese mito me refiero.
porque se piensa, no, eso es muy complejo, no está al alcance, hay que contratar a un experto para que haga el trabajo todos los días, no solo para aprenderlo. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has visto con tus clientes, por ejemplo? ¿Qué tanto la gente está realmente capacitada en este tipo de herramientas de ofimática? Interesante pregunta y justo, bueno, permíteme hablar de un caso en particular. Yo tuve una experiencia, una cercanía en Cuenca, evidentemente por privilegios de marca y todo lo demás. Esta vez no puedo decirlo, la empresa, pero en esta fábrica, digamos así, había un montón, digamos de esa manera, un montón de datos, ¿sí? Y había alguien que tenía que tabularlos y hacerlo en función de la producción, ver si el costo es evidentemente notorio, óptimo y evidentemente productivo para tu planta. Entonces, con los datos tomas la decisión, pero alguien tiene que hacerlo. Lo hacían en un Excel y sí hay cómo hacerlo. De hecho, tengo una colega, de hecho, no sé si me permites decir su nombre, ingeniera Jocelyn Gallo, me comentaba ella siempre que dentro de una de sus pasantías, de su trabajo y también de sus ayudas técnicas, ella vio que un ERP se puede hacer desde un Excel. Entonces, evidentemente, si ella, bueno, voy a obviar el nombre también de la empresa en esa parte, pero también dando la relevancia de los colegas, ¿no? Es importante sí, tener buenas prácticas de los colegas. Entonces, si un ERP funciona con un Excel, eso quiere decir que el alcance es bastante grande. Ahora, algo que quería también mencionarte con el tema del Excel, tiene su limitación en el tema de los datos. Ustedes sabrán, si ponemos la tecla Control Shift abajo, tiene un número, hasta alcanzar en ese número el tema de los datos. Como los límites que tiene el Excel, los ¿no? Límites, eso y la capacidad del propio software. Microsoft ha hecho los esfuerzos, obviamente, para reforzar el Excel con Power Add-ins, que justamente también es para el Lean Six Sigma, que yo creo que también lo hablaste en algún tema de certificación del Lean Six Sigma. Lo habló también con análisis de datos, que también lo puede hacer el Excel, pero llegó un punto en que ningún plugin no pudo alcanzar a soportar la capacidad. ¿Y ahora qué pasó ahí? Salió Power BI. Entonces, esa es la historia de cómo nació Power BI. Sí, no Power BI, y evidentemente te ayuda en esta parte. Un poco quizás marketera, quizás decirlo, pero te ayuda también en los charts. En Excel sí se puede hacer. Dashboard, evidentemente, se puede hacer. Entonces, yo también he visto la manera de hacerlo a partir de un Excel. Entonces, no me mudé a otro software, y de hecho justo es también la otra buena práctica que aprovecho, bueno, les doy otra buena práctica, es tratar de no migrar mucho de software a software. ¿Qué tan difícil es ir, por ejemplo, Luis, de un Hotmail a un Gmail? Claro. Yo, por ejemplo, cuando mandaba hojas de vida, de hecho se sigue haciendo un ejercicio pues de tema de reclutamiento y todo lo demás, porque se hace muchas veces, no te soy cerrado a decirlo, pero al momento de enviar por Hotmail un correo predeterminado y lo cambias a Gmail, algo pasa. Entonces, esa se llama migración de la información, y eso te digo de manera de oficina. ¿Qué pasa en las organizaciones? Por ejemplo, cuando se cambian de un Excel a un ERP ya más formal, en este caso ya no voy a decir que, bueno, voy a de este tema, o qué tal de un Excel a un SAP, o de un SAP a un ODO, que bueno, he tenido la ventaja también de manipular ODO. ¿Cómo no? Entonces, es ese tema. La migración también viene con oficinas, y es importante establecernos en un mismo ecosistema. No ver softwares, ver todo. Entonces ahora, nuevamente, el Office 365, creo que es el mensaje mío, o el mensaje más bien tuyo, Luis, que lo llevo muy bien, es que es buena herramienta. Entonces, si el Office 365 me permite hacer lo que oficina mínimo me pide, ya puedo ser más productivo, puedo ser más creativo y puedo ser más rápido. Entonces, son tres variables que sí ayudan a la oficina. Yo que aprovechando esta respuesta de esta inquietud, claro. Definitivamente cuando estábamos hablando de Microsoft 365 y de sus diferentes potenciales y de verdad beneficios que tiene en el manejo de toda la información, en todas sus herramientas, no podemos dejar de lado, y tú mismo lo dijiste al principio, a Google Workspace, ¿no? Creo que el fuerte allí definitivamente, y quisiera más bien que tú me lo confirmaras si es que es así, es como la parte de poder manejar las herramientas online sin tener un software descargado, instalado en tu computadora. Claro que Microsoft tiene esa opción también de manejarlo online, pero siento que siempre fue como el plus de Google Workspace el tener estas herramientas
100% en línea, en el navegador, tanto los spreadsheets como los documentos, como cualquiera, las presentaciones que se llaman slides, etcétera. Entonces no sé si por ahí va esta apreciación, ¿cómo lo ves tú? Me sonríe bastante porque justo estamos viendo en el curso de Big Data, que estamos haciendo con el grupo empresarial, nos hemos unido con las personas, pues, tal vez un poco de declaración de esta sociedad se ha hecho para un grupo empresarial, justo el curso de Big Data. Y se habla una parte muy importante, se llama de cloud computing. No voy a ser muy técnica en hablar en ese tema, pero hay que ser sinceros. Cloud computing sí nos ayuda mucho, ¿ya? Pero si no hay conectividad a internet y no tienes una buena conexión o propiamente las gigas, ¿sí? Ahí te recomiendo ver el proveedor de internet, Luis, al menos no sé. En lo personal a mí, es una plugin día a día, ver las gigas, tratar de no consumirlas todas, porque ahí se consume, pues va minorando las gigas. Entonces, ahí lo que yo diría, o más bien, es el tema de tener una buena conexión, pero con buenas gigas. Ahí soportar el cloud computing. Entonces, ese es el trasfondo de una empresa, en este caso Workspace, que te permite hacer en navegador. Entonces, sí te va a trabar algunas veces, sí. Y cuando quieres hacer consultas, eso ya un poco más avanzado, de hecho, justo eso lo detallé en alguna investigación que realicé, cuesta. Entonces, esos costos de consultas en SQL, que te sirve, sí, por ejemplo, hacer cubos o más barras de información entre tiempo, entre espacio, y bueno, las personas que son data science o que tengan esa ilustración sabrán que hacer esa consulta sí nos ayuda, pero cuesta. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, si haces una consulta, te cuesta un centavo, digamos de esa manera. Pero si en mi trajín del día, yo tengo que hacer 30, 40, multiplícale 40 por un día, por otro día, por la semana, por los 365 días, entonces hay que tener un poquito de tino para ese tema. Claro que sí. Maravilloso, creo que este es un tema que de verdad nos trae una amplitud enorme, sí, y es buenísimo conversar de esto. Y siento también importante, y antes de finalizar el podcast, es quienes no te conocen, ¿cómo te pueden localizar, Jair? Bueno, se habla de otro podcast, quizás, de los temas que hemos hablado en este momento. Ha sido cloud computing, ha sido muchos temas. Yo, primero que nada, agradezco el espacio. Es importante, más que nada, pues, dar esta cercanía y, más que nada, consumir este tema de contenidos. Yo, en lo personal, en mi perfil van a encontrar LinkedIn, me encuentran como Jair Andaz, tilde en la segunda A para LinkedIn, en Facebook sin tilde en la segunda A, Jair Andaz igual. En Instagram, gestor.jh, hablo también mucho de mi experiencia dentro de las prácticas o lo que se puede realizar dentro de la investigación. Entonces, en base a eso y mis perfiles, que evidentemente es interesante hacerlo, es crear valor a partir de algo que a mí en lo personal me ha permitido con mi formación informar. Con mi formación, dar estos espacios y evidentemente dar mi perfil y darme a conocer. Es lo importante también pues de estos temas. Yo estoy bastante convencido de que este espacio va a dimensionarse, a evolucionar como tú lo pretendes, Luis. Qué bueno, muchas gracias. Por supuesto que sí, y para todas las personas que nos han estado escuchando y viendo, vamos a tener en las redes donde vamos a hacer difusión de nuestro episodio con Jair, nuestro invitado hoy, de todas tus redes y todos los sitios donde te van a poder contactar y encontrar, ¿no? Entonces estén pendientes todos, por favor, de esta información. Y adicional a esto, quisiera finalizar ahora sí con la siguiente crucial pregunta, ¿no? Que es, ¿te consideras alguien que estás creando valor? Wow, qué pregunta. Yo creo que sí. En lo personal, he realizado los mayores de los esfuerzos para hacer cosas independientemente. Y más que nada ahora, si me permites, Luis, para mencionar el curso que estamos por sacar también, justamente con Greenbox, es Ofimática. Es el esfuerzo que me permite percibir a mí como creador de valor para desarrollar estas charlas, para desarrollar más contenido. No me considero creador de contenido, que muchas de las personas me lo dicen, me lo han detallado, pero siempre se hace con el tema de enfatizar audiencia, tener confianza, tener confiabilidad de que una persona profesional está tras un perfil, y yo creo que es esa parte. Una persona está creando valor, como es tu podcast,
es a partir de las redes cómo involucra muchos esos temas. Y en lo personal, yo he crecido con mi contenido de la información justamente profesional. Justamente a lo que me ha traído ahora con ustedes. Imagínense, tenemos, no sé si la audiencia sea latinoamericana, el tuyo. En lo personal, en mi podcast, una pequeña cuña, mil disculpas. En mi podcast, en el podcast que estamos, soy co-host con Alfredo Quito, de hecho también tú fuiste invitado. ¿Cómo no? Pues nos escuchan mucho de México, nos escuchan mucho de Ecuador, de muchos países más que ahora por el tema de Anchor, tú sabrás, el tema del podcast ya no podemos ver esos indicadores lastimosamente, pero mira, qué importante pues crear valor no solamente en Ecuador, crear valor a Latinoamérica. Genial. No, y seguro que sí, nos están viendo de muchísimos países de Latinoamérica y la verdad, Jair, pues llegando a esta parte final del podcast, quisiera agradecerte por la creación de valor que has estado haciendo durante este tiempo, que hemos podido compartir a nivel profesional. Muchísimas gracias por eso, por haber aceptado la invitación a este podcast. Creo que es muy importante para toda la audiencia y todas las personas que están siguiéndonos en el podcast, en YouTube y demás redes, todos estos puntos de beneficios, de buenas prácticas. Hablamos de muchas cosas, inclusive de cloud computing, de Power BI, de todo lo que tiene que ver con Google Workspace, Microsoft 365, muchísimas cosas. De verdad que es bien interesante escuchar este podcast y seguir en contacto. Como les decía, estarán todas las redes sociales de no solo de Greenbox Institute, sino también del podcast Creando Valor, sino también, por supuesto, de nuestro invitado Jair Aldaz. Jair, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y que nos veamos muy pronto. Claro que sí, ahí nos vemos. Gracias a todos.